¿Algo que quieran consultar antes de continuar? Bien, si no tienen duda, entonces continuamos. Ya saben, como siempre, les voy a pasar, les voy a subir a la web el link para que puedan descargar esta clase. Lo que vamos a hacer es continuar con lo que vimos en la clase pasada. Habíamos empezado a ver los denominados métodos generales de integración. Hoy vamos a ver el último método general y a partir de ahí vamos a empezar a ver también algo de los métodos particulares. ¿Estamos? Perfecto. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Voy a detener el video para que no nos ocupe lugar. Recuerden entonces, vamos a empezar a ver el último de los métodos generales, que es el denominado método de integración por partes. Este es el último de los métodos que nosotros denominamos generales porque no imponen restricciones al integrando. Recuerden que a eso nos referimos cuando hablamos de métodos generales. Y en realidad se denomina integración por partes porque permite desdoblar el cálculo de la integral original en dos partes en las cuales podríamos identificar el cálculo o la necesidad de calcular dos integrales por separado. Básicamente, el método consiste en igualar la estructura del integrando original a la estructura de una fórmula conocida como fórmula de integración por partes. Es decir, básicamente parte de una integral que no está en la tabla. Recuerde que siempre es más eficiente tratar de resolver por integración inmediata, dado que ninguno de los métodos, salvo uno, da la solución de manera directa. El resto, digamos, lo que hace es remitirlos después a la tabla. Entonces siempre es conveniente procurar resolver la integral de forma inmediata. Este método lo que hace es comparar la expresión del integrando original, acuérdense del elemento de integración que era el producto de una fórmula por el diferencial, de tal manera que renombra los elementos y dice que este integrando original está compuesto por una fórmula que denomina u, una fórmula en variable x que denomina u, y al resto de la expresión que pudiese quedar le da el nombre de diferencial de b. Es decir, los renombra, con el objetivo de hacer dos cálculos auxiliares. El primero de los cálculos consiste en un proceso de derivación, o sea, selecciona una expresión del integrando a lo que denomina u, y esa expresión la procesa por derivación. Tengo una variable dependiente que depende de los valores de x, por lo cual en el proceso de derivación decíamos arriba me queda el diferencial de la variable dependiente dividido el diferencial de la variable independiente, y de este lado me queda la derivada. Despeja el diferencial de u, ojo, esta es una diferencia con respecto a integración por sustitución que despejaba el diferencial de x, acá despeja el diferencial de u, de tal manera que le va a quedar una derivada expresada en variable x por el diferencial de x. Eso es lo que hace con lo que selecciona como u, a lo que selecciona o le resta como diferencial de b, lo procesa por integración, va a quedar una integral, porque acá todavía está, digamos, presente el diferencial de x, lo cual significa que cuando yo integre voy a obtener una expresión en variable x. El objetivo de hacer estos dos cálculos auxiliares es determinar tres elementos básicos que serían los que corresponden a esta fórmula conocida como fórmula de integración por partes. El origen de esta fórmula
es en realidad la derivada de un producto. Nosotros no vamos a ver el origen, o sea, no vamos a ver la demostración, porque no tomamos demostraciones, pero concretamente lo que hace es razonar que si yo a esta integral la leo como el producto de u por diferencial de b, es equivalente al producto de u por b menos la integral de b por diferencial de u. Es decir, esa fórmula está comprobada, no hace falta verificarla. Y como les decía, efectúa un par de cálculos auxiliares, una derivación y una integración, con el objetivo de determinar a qué le va a llamar u para poder, digamos, componer la fórmula, a qué le va a llamar b para poder incluirlo en la fórmula, y a qué le va a llamar diferencial de u para poder agregarlo en la fórmula. Es decir, hace un par de cálculos auxiliares con el objeto de poder reconstruir la expresión de una manera diferente. La ventaja principal que tiene este método comparado al método de sustitución es que en todo el proceso nosotros mantenemos la variable original. Si ustedes se fijan, u es una fórmula que involucra x como variable, el diferencial de u es una fórmula que involucra el diferencial de x, y b es una fórmula que involucra a la variable x, por lo cual en este proceso no aparece en ningún lado un cambio de la variable. Eso, digamos, significa que en todo momento mantenemos la variable original, y una vez que armemos la fórmula, todas las expresiones que van a estar involucradas acá entienden, o se entiende que mantienen la variable original, por lo cual no haría falta hacer ningún paso posterior como sería la antisustitución. De hecho, al plantear la última de las integrales, esta, b es una expresión en variable x y el diferencial de u involucra el diferencial de x, por lo cual no hay cambio de variable, y en esta última integral tampoco estamos trabajando con una variable diferente de la original. El método es, digamos, complejo de ver en términos genéricos, por lo cual vamos a recurrir a un ejemplo para poder analizarlo más en detalle. Entonces, supongamos que yo tengo esta integral que está acá, que obviamente no está en la tabla. Entonces tengo que en esta integral identificar algo, alguna parte de todas estas fórmulas a la que yo voy a denominar u de x, es decir, a una expresión en variable x. Lo que sobre, si es que sobra algo de la fórmula, lo vamos a considerar junto con el diferencial de x como el diferencial de b. En particular, entonces, nosotros podríamos, por ejemplo, tomar el logaritmo de el logaritmo de x como u. Obviamente me sobra una parte que es x al cuadrado más 2 por el diferencial de x. Entonces todo este contenido se va a llamar diferencial de b, y todo esto se va a llamar u. A partir de haber hecho esa identificación, procedemos haciendo un cálculo auxiliar. Primero, a u, que es el logaritmo de x, lo vamos a derivar. Entonces, como les decía, derivamos, acá me queda el diferencial de u sobre el diferencial de x, y acá me queda la derivada del logaritmo, que sería 1 sobre x. Despejo el diferencial de u, quiere decir que a este diferencial de x lo paso multiplicando para allá. En concreto, entonces, ya sé quién es u y sé quién es el diferencial de u. Bien. A lo que sobró, que es el diferencial de b, lo vamos a procesar por integración. Es decir, tengo que integrar esta parte. Por lo cual, procedo a integrar, utilizo la tabla de integrales porque esta es una integral inmediata, llego a esta nueva expresión en donde tenemos la solución en variable x. Porque acá el diferencial que está indicado es el diferencial de x. En concreto, llego a una expresión
y esa expresión en variable X es lo que nosotros denominamos B. Quiere decir que ya tengo el tercer elemento que constituye la fórmula. Entonces, tal como habíamos dicho, nosotros procesamos por separado dos partes del elemento de integración. Una vez que hemos procesado por separado las dos partes que tenemos indicadas ahí, podemos reconstruir lo que la fórmula nos dice. Esta era la integral original, y en esa integral original nosotros vamos a reemplazarla, no vamos a usar la palabra sustitución para que no cree errores, pero vamos a reemplazarla por, de acuerdo a lo que veíamos acá, la vamos a reemplazar por el producto de U por B, es decir, de las expresiones correspondientes de U y correspondientes de B, menos la integral de la expresión que calculamos como B por el diferencial de U. Es decir, lo que hago es efectuar un reemplazo de acuerdo a lo que la fórmula me indica. Tengo calculado los elementos individuales, entonces, acá voy a tener U, acá voy a tener B, porque la fórmula me habla de U por B, entonces U y B, menos la integral de B, que es esta parte, por lo que yo calculé como diferencial de U. ¿Ven? Entonces, en esa fórmula yo simplemente reemplazo primero lo que seleccioné y después lo que calculé, que sería B y el diferencial de U. Alguien había levantado la mano. ¿Cuál es la duda? Tengo una duda con en la filmina anterior. No entendí Sí, bien, o sea, no sé si se me responde con el proceso, sí. pero no entendí bien cuáles son o sea, las partes que tenemos que sacar son la U, el diferencial de U, y ¿qué sería B igual a BX? B es un cálculo que se hace. Es un cálculo. Necesito calcular una fórmula en variable B, en variable X. A esa fórmula en variable X la denomino B. Y la obtengo de hacer un cálculo integral. De lo que me sobró, sería. Exactamente. Que es lo que nosotros vemos acá. ¿Ven? A esta parte del integrando original la toma como si fuera U. Y le sobra algo. Puede que sobre, puede que no. A veces U es todo el integrando y no sobra nada. Entonces el diferencial de B será el diferencial de X. Con lo cual, cuando ustedes integren acá, le va a quedar X. Puede ser que sea así. No es una obligatoriedad de que acá haya fórmula. En este caso sobró algo. Yo me quedé con este término y digo que este término es U, y me sobra algo, y a eso que me sobra lo denomino junto con el diferencial de B. Cosa de que tengo que integrar esto. Al integrar esto, como este es el diferencial de B, el resultado de ese integral va a ser una expresión, una primitiva en variable X, que se llama B. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Primitiva era lo La que solución tenemos que de la integrar, ¿no? integral. Claro. O sea, si yo derivo esto que está, debería volver a eso. Ah, Debería ok. llegar ahí. ¿Estamos? Sí, sí, estamos. Bien. Eso lo hace para poder armar este integral, pero razonemos algunos aspectos en relación a esto. Fíjense, ¿cómo hago? Que sería una de las preguntas, ¿cómo hago para poder, a partir de una expresión que yo tengo, elegir algo adecuadamente como U y dejarme algo como diferencial de B? Para responder esa pregunta es bastante sencillo. Lo único que tengo que razonar es qué es lo que voy a hacer con esto y qué es lo que voy a hacer con lo que me sobre. A U nosotros lo vamos a derivar, lo cual significa que si yo a esto lo voy a derivar, lo ideal sería que de estas dos expresiones elija la que sea simple de derivar. ¿Se entiende? Ese sería un criterio si uno quiere pensar en alguna especie de regla
que me ayude en el proceso. A u yo lo voy a derivar. Lo ideal es que la derivada de u sea sencilla, porque esa derivada va a aparecer en la segunda integral. O sea, si esta expresión fuera muy compleja, esa expresión me aparecería acá en la segunda integral. Entonces, lo ideal es que esta tenga una derivada sencilla para que no me complique el proceso posterior. Eso sería un criterio. El otro criterio es que lo que me sobre yo lo voy a tener que integrar. Por lo tanto, es razonable pensar que lo ideal es que lo que me sobre sea fácil de integrar. Porque si lo que me sobra no está en la tabla de integrales, y entonces se va a volver un poco complicado el proceso. ¿Se entiende la idea? Entonces, como u, tengo que elegir algo que sea fácil de derivar. Y como diferencial de b, tengo que dejar algo que sea fácil de integrar. Ahora, mi pregunta sería, ¿cuál de los dos procesos es más complejo? ¿Derivar o integrar? Integrar no es más complejo. Y bueno, Integrar, profe. entonces, si yo voy a elegir qué es lo que tengo que asegurarme que debo poder hacer, ¿cuál de las dos operaciones? ¿La derivación o la integración? La integración, me dicen ustedes que es lo más complejo. Entonces, esta operación yo tengo que asegurarme que la puedo hacer. Eso significa, yo tengo dos fórmulas. Entonces podría decir, bueno, puedo elegir como u esta fórmula o puedo elegir como u esta fórmula. Si yo elijo como u esta fórmula, tengo que integrar lo que queda. Bien, a lo que queda lo puedo integrar. Si yo hubiera elegido como u esta fórmula, ¿podría integrar el logaritmo de x, que sería lo que queda? La respuesta es no, porque el logaritmo de x, la integral del logaritmo de x, no está disponible en la tabla. Entonces, eso significa que, ojo, cuando ustedes elijan algo para integrar y algo para derivar, asegúrense siempre primero de poder integrar. Si la derivada queda un poco complicada, bueno, habrá que tratar de manejarlo más adelante. Pero si yo no hubiera podido hacer este paso, es decir, no hubiera podido integrar, entonces no sabría quién es B. Si no sé quién es B, no puedo armar la fórmula. ¿Se entiende la cuestión? ¿Se entiende lo crítico en estos procesos? Sí, profe. Bien. Por otro lado, fíjense en otro detalle. ¿Por qué se llama integración por parte? Porque si uno piensa en el ejercicio en su totalidad, es como que yo tengo una integral y esta integral no la puedo resolver, porque no está en la tabla. Entonces, ¿qué es lo que hago? La descompongo en partes, porque si yo me analizo un poco en detalle lo que estoy haciendo, es como que yo tenía que resolver esta integral, no la puedo resolver así, entonces lo que hago es, resuelvo una parte, que es esta, o sea, integro esta parte, y a partir de integrar esta parte, resuelvo una segunda integral, que sería esta, porque el ejercicio no terminó acá, todavía tengo que integrar lo que quedó acá. ¿Se entiende por qué se llama integración por partes? Es como que, como yo no puedo resolver la integral, desdoblo ese cálculo en dos integrales, en dos partes. ¿Queda claro? O sea, ¿Sí? una definición profe. podría ser de que se llama integración por parte porque a una integral que no se puede resolver de forma directa, la parto en Descompone dos en... Ujú, y exacta. resuelvo la que se puede integrar y después la Ujú, sumo con la otra, la resto con la otra. exactamente, algo así. Acuérdense que no es directo, no es que yo integro y después le resto lo otro, porque a lo otro no lo dejo como está. Ven que está pero utilizo el diferencial, o sea, hay un proceso medio de por medio, pero digamos es algo como lo que vos mencionás. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí, profe. Bien, ahora queda resolver esta integral que está acá, pero la ventaja es que, como les decía,
B es una expresión en variable X, el diferencial de U involucra el diferencial, o sea que ven que esta integral está en la variable X, no cambió la variable, cosa que nos hubiese dificultado el proceso, porque si yo hago alguna sustitución, o sea, un cambio de variable, y ya se empieza a complicar. Acá en ningún momento cambio la variable, o sea que toda esta fórmula que tengo acá está en la variable original, no necesito hacer ningún paso adicional. Resolver esta integral no va a ser muy complicado, lo único que tengo que hacer es, obviamente previo a la resolución, para que esto sea sencillo, puedo multiplicar este factor por este término y este factor por este término, a ver qué me queda. Entonces, lo que podemos hacer antes de integrar es, como les decía, multiplicar este por este y multiplicar este por este. Si multiplico 1 sobre x por x al cubo sobre 3, me va a quedar x al cuadrado sobre 3 porque se me simplifica un valor de la potencia con el divisor. Y si multiplico 1 sobre x por 2 sobre x, me queda 2. Es decir, que me queda una expresión bastante simple de integrar, no hay problemas, es una integral inmediata. Entonces, si nosotros resolvemos esa integral inmediata, acá están repetidos todos los pasos, si yo resuelvo esta integral inmediata, acá me quedará x cubo sobre 9 y 2x. Con lo cual tengo la solución final, tengo la solución final, y esa solución final está en variable x, es decir, no necesito hacer ningún cambio adicional. ¿Queda claro, chicos? Sí, sí, profe. Bien. Profe, Entonces, sí. la parte que era U por B, esa queda así como está, no se hace ninguna Claro, no operación se más hacen, ahí. no, Bien. no. Eso ya está comprobado que es así, entonces no hace falta hacer ningún otro cálculo. O sea, está verificado, digamos, conceptualmente que la fórmula es correcta. ¿Sí? No hace falta hacerle nada a eso. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? ¿Se entiende? Sí, Bien. profe. Entonces, lo que sería este método, como les decía, tiene la ventaja de que es un método que no cambia la variable, entonces yo no tengo que hacer ningún paso adicional, en ningún momento dejo la variable x, y la otra ventaja sería la siguiente: ¿qué pasa si yo cuando quiero resolver esta integral que me quedó acá, después de armar la fórmula, quiero resolver esta integral, me doy cuenta que esta integral no es inmediata, o sea, no está en la tabla, como acá, que nosotros la pudimos resolver? ¿Qué pasa? Y bueno, puedo volver a aplicar el método, porque como esta integral es toda en variable x, no hubo ningún cambio, puedo volver a utilizar el método. Es decir, en esta integral podría elegir nuevamente u, nuevamente el diferencial y seguir para adelante. Eso lo único que haría sería ir agregando términos al cálculo, que están todos siempre en la misma variable, o sea que no hay problema. Esa sería una posibilidad. Es decir, este método, por decirlo de alguna manera, permite la aplicación sucesiva, es decir, yo lo puedo aplicar de forma sucesiva. Algo parecido, para que les quede claro, a lo que ocurría con la regla del L'Hopital. ¿Se acuerdan con la regla del L'Hopital? Nosotros derivábamos el numerador, derivábamos el denominador, valuábamos, y si me volvía a dar 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, yo podía volver a derivar sin necesidad de hacer nada adicional. Bueno, acá pasa lo mismo. Este método, si por algún motivo esta parte, esta integral, la de la fórmula, no está en la tabla, bueno, puedo reutilizar el método sin problema. ¿Queda claro esto, chicos? Sí, profe. Podemos integrar indefinidamente, podemos separar indefinidamente. Exactamente, exactamente. Porque como no cambio la variable, lo que va a ocurrir es que se van a ir agregando fórmulas, pero todas esas fórmulas están en variable x. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Entonces, eso sería lo que cierra los denominados métodos generales. Los métodos generales, como decíamos,
no imponen condiciones al integrando. Es decir, el integrando puede ser cualquiera, cualquier fórmula, puede ser algebraica, puede ser no algebraica, puede ser el producto de dos fórmulas algebraicas, el producto de dos fórmulas no algebraicas, el producto de una no algebraica con una algebraica, como acá, puede ser cualquier cosa. Pero ahora vamos a ver los denominados métodos particulares. Los métodos particulares ya no son cualquier fórmula, sino que son métodos que están diseñados para un caso particular. Entonces, vamos a ver. El primero de los métodos particulares que vamos a ver es uno de los métodos que nosotros consideramos, digamos, más simples de estudiar, porque este método que vamos a ver es el único de los métodos de integración en el cual el procedimiento, es decir, los pasos que yo sigo para resolver el método, son siempre mecánicos, siempre iguales. Y las soluciones son siempre del mismo tipo. El problema, recuerden, es que estos métodos, por ser métodos particulares, imponen condiciones al integrando. Es decir, ya no es cualquier integral. Son determinadas integrales que se pueden resolver. El primero es este que les decía, que es un método bastante mecánico, y se conoce como método de integración de funciones fraccionarias racionales. Tiene un nombre muy largo, pero en realidad hace referencia a que el integrando, o sea, la fórmula, debe ser un cociente de polinomios, ¿sí? No cualquier fórmula, es decir, no, por ejemplo, un seno dividido un logaritmo, no, no sirve. Tiene que ser un cociente de dos polinomios. Ahora bien, tiene que ser un cociente de polinomio, pero fíjense que habla de una condición adicional. Dice que además de que el integrando debe ser un cociente de polinomio, la división, ¿sí?, de esos dos polinomios que yo tengo en esa expresión, no debe ser factible, es decir, no se debe poder dividir. En concreto, vamos a analizar esto un poco más en detalle. Quiere decir que en el integrando yo voy a tener un cociente de dos polinomios, dos expresiones algebraicas. Y me exige que además la división no sea factible. ¿Cómo sabíamos nosotros si al tener una expresión como esta yo podía o no podía dividir? Para saber eso, nosotros simplemente controlábamos los grados. El grado, recuerden que es el máximo exponente que afecta a x en este polinomio y el máximo exponente que afecta a x en este polinomio. Es decir, por ejemplo, una parábola es una expresión de segundo grado, porque el máximo exponente que afecta a x es el 2. Una función lineal es una función de primer grado, porque el máximo exponente que afecta a x es el 1. Entonces, para saber si esta expresión cumple o no con los requisitos del método, lo único que tengo que hacer es analizar el grado de p de x y el grado de q de x. Si el grado de p de x es mayor o igual al grado de q de x, entonces se puede dividir. Y ojo, no se puede aplicar el método. Ojo con esto. Si la división es factible, no se puede aplicar el método. ¿Estamos de acuerdo? Cuando me dicen que no se puede aplicar el método, no significa que yo a los pasos los puedo hacer. A los pasos los puedo hacer lo mismo, pero no está validado que yo lo haga. Es decir, no es correcto que lo haga. Estoy usando una regla que no es válida para esa situación. ¿Queda claro? Entonces, si el grado del de arriba es mayor o igual al grado del de abajo, este método no se puede aplicar. Por el contrario, si el grado del de arriba es menor que el grado del divisor, entonces en esa situación no podemos dividir y entonces sí se puede aplicar el método. ¿Queda claro esto, chicos?
¿Sí? Sí, profe. Se los recuerdo, o se los, digamos, reafirmo, porque en los prácticos del examen final, a veces le dan integrales en donde ustedes tienen, por ejemplo, un polinomio de grado 3 dividido un polinomio de grado 2. Si ustedes no prestan atención a esta regla, a veces agarran y empiezan a resolver, y resuelven usando el método. Entonces después, cuando les corrigen, se los tachan a todos y le dicen, no, usted está trabajando mal, porque si este de grado 3, o sea, si esta expresión es de grado 3 y este de grado 2, entonces el método no se puede usar. Queda claro, y todo lo que han hecho, independiente que los pasos de cálculo pueden estar bien o están mal, no son correctos porque la mecánica no está validada, es decir, no está, digamos, sustentada conceptualmente. ¿Quedó claro? Aquí alguien levantaba la mano. Profe, quería preguntar. Entonces, si no es posible aplicar este método, entonces pasa de ser un... ¿Cómo es? Ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Ok. Entonces, la pregunta sería, quedó claro que el método se puede usar solo cuando la división no es factible. Si se puede dividir, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. La pregunta sería, ¿qué hacer si la división es factible? Bueno, la respuesta está ahí. Si se puede dividir, lo que ustedes tienen que hacer es dividir. Saben dividir polinomios, o sea, se supone que saben dividir polinomios, ya saben que incluso de acuerdo a cómo sea el divisor, podrían aplicar la denominada regla de Ruffini, que es básicamente un proceso de división. Entonces, si se puede dividir, hay que dividir. Ahora, cuando yo divido dos polinomios, pueden ocurrir dos cosas. Cuando nosotros dividimos un polinomio, pueden ocurrir dos cosas. Lo primero que puede ocurrir es que la división sea exacta, es decir, sin resto. Yo divido P de X, divido Q de X, me da exacto, sin resto. Entonces hago lo siguiente. A la integral original, como acá puedo dividir, divido, la reemplazo por esta integral, donde c de x sería el polinomio cociente, el que yo obtuve de dividir. Divido los polinomios, como se dividen los polinomios normalmente, y veo qué es lo que pasa. Si no hay resto, la división es exacta, entonces al cociente lo reemplazo directamente por su resultado. Es como que yo acá tuviera, por ejemplo, 4 dividido 2, entonces el resultado de la división, 4 dividido 2 es 2, entonces yo reemplazo la fracción 4 medios por 2 directamente. ¿Se entiende? En este caso, no hace falta usar ningún método, porque para integrar el resultado se convierte en una integral inmediata. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Pero también puede ocurrir que cuando yo quiera dividir, no pueda dividir exactamente. Es decir, no pueda llegar a un resultado exacto. Sería como que yo le diga, acá tenemos una fracción que es 5 tercios. Si yo divido 5 tercios, la división no es un número exacto. Es un número fraccional, es un decimal. Entonces, ¿qué pasa cuando la división no es exacta? Si no es exacta, hay resto. Entonces, yo a este, que es el cociente original, lo voy a reemplazar por dos integrales, no por una. Una de esas integrales va a ser la que corresponde al cociente y la otra integral va a ser el resto sobre el divisor, porque eso es lo que me permite la fórmula de verificación de cualquier división. Entonces, yo voy a tener no una, sino dos integrales. En esta integral no necesito el método, y en esta integral, si hay resto, es porque ya no puedo seguir dividiendo. Si no puedo seguir dividiendo, es porque R de X tiene un grado menor que Q de X, y por eso no puedo seguir dividiendo. Entonces, el método lo vamos a usar solamente en esa parte de la solución. ¿Queda claro, chicos?
¿Se entiende? Claro, porque nos quedaría el grado del denominador mayor al del numerador en ese caso. Exactamente. ¿Se entiende? Entonces, si de entrada no puedo dividir, uso el método. Y si de entrada puedo dividir, divido. Y ahí pueden ocurrir dos cosas. Que no me haga falta el método o que me haga falta aplicar el método, pero solamente a una parte del ejercicio. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver cómo es el método. El método hace lo siguiente. Dice que va a descomponer la integral principal o original en una suma de integrales que son todas inmediatas. La ventaja adicional es que el proceso es mecánico, o sea, siempre hago los mismos pasos y las soluciones son siempre del mismo tipo. No tengo que ponerme a pensar como en sustitución, a ver qué elijo, no tengo que ponerme a pensar como en integración por parte, a ver cómo hago, cómo lo descompongo. No, acá es siempre igual, siempre igual. ¿Estamos de acuerdo? Muy mecánico, es el único método mecánico. Vamos a ver qué es lo que hace. Entonces, toma la integral original y la descompone en una suma de integrales. Para hacer eso, hace lo siguiente. Lo primero que hace es factoriar el denominador a partir de las raíces. O sea, lo primero que hay que hacer es calcular las raíces del denominador. Agarrar este polinomio y calcularle todas las raíces que tiene. Obvio que si este es un polinomio de grado 2, acá tendré 2 valores. Si este es de grado 3, acá tendré 3 valores. Si este es de grado 4, acá tendré... Pero digamos, siempre que yo haga eso, voy a tener acá un producto de todos binomios que son x menos un número, x menos otro número, o sea, x menos el valor que tenga la raíz. Recuerden que la raíz puede ser positiva, puede ser negativa, lo cual significa que acá abajo me puede quedar una resta o una suma. Pero en realidad yo acá tengo x menos un número, x menos otro número, y así tantos de estos como el grado tenga el divisor. Si el divisor tiene grado 3, habrá 3 binomios. Si el divisor es grado 4, habrá 4 binomios. Y así. Lo importante es que la cantidad de integrales que me va a quedar acá dependen del grado de Q. Quiere decir que si Q es de grado 3, acá me van a quedar 3 integrales. Si Q es de grado 5, acá me van a quedar 5 integrales. Si Q es de grado 4, acá me van a quedar 4 integrales. Es decir, la cantidad de integrales que me queda es la cantidad de raíces que tenga Q. De hecho, entonces, estas integrales que digamos, las construye considerando que los numeradores son constantes, es decir, lo que está acá arriba, esta letra A, esta letra B, esta letra N, representan constantes. Ahora, eso significa que no van a ser un problema a la hora de integrar, porque son números. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, a diferencia de la famosa constante C, que nosotros agregábamos a la solución cada vez que resolvíamos una integral, estas integrales, estas constantes A, B, no son arbitrarias, es decir, no es cualquier número real. Eso significa que al final, después de aplicar el método, yo voy a tener que calcular cuánto vale A, cuánto vale B, porque no son números arbitrarios, los voy a tener que calcular, a diferencia de C, que nosotros no lo calculábamos, porque C, que era la constante universal, representaba cualquier número real. A no va a ser cualquier número real, B no va a ser, sino que van a tomar un valor único dependiendo de cómo es P y cómo es Q, es decir, dependiendo de cómo son los polinomios originales. No va a ser cualquier número, sino un número en particular. Eso en cuanto a los numeradores. Y los denominadores que voy a utilizar en estas integrales dependen del tipo de raíces del divisor.
Porque el divisor es un polinomio y como nosotros sabemos, los polinomios pueden tener raíces reales simples, pueden tener raíces reales múltiples o pueden tener raíces complejas. ¿Queda claro esto, chicos? Entonces, como los divisores, que son polinomios, pueden tener raíces reales simples, habrá un procedimiento para ese caso. Pueden tener raíces reales múltiples, habrá un procedimiento distinto para ese caso. O pueden tener raíces complejas, habrá un procedimiento distinto para ese caso. Porque los denominadores que yo tengo que escribir acá dependen de cómo sean estas raíces, es decir, dependen de cómo sea x1, x2, xn, que pueden ser todos números diferentes, es decir, reales simples, pueden ser números repetidos, es decir, reales múltiples, o podrían ser números complejos. ¿Queda claro eso? Entonces, de acuerdo a cómo sean los números, las raíces, estos elementos que aparecen acá abajo van a cambiar. ¿Queda claro? No obstante, no importa cuál sea el caso, la ventaja es que va a ser siempre mecánico, siempre igual. ¿Se entiende? Y como les decía, las soluciones que nosotros vamos a obtener son siempre funciones logarítmicas, funciones potenciales o arcos tangentes, pero siempre igual, siempre mecánico. Ese es un gran beneficio que no teníamos en ninguno de los otros métodos. Lo claro es que, de acuerdo a lo que nosotros vemos acá, este método va a tener casos. ¿Y por qué? Como les decía, puede ser que las raíces sean reales simples. Entonces, eso significa que habrá un caso para las raíces reales simples. Puede ser que sean múltiples. Entonces, habrá un caso para... Este método tiene 4 casos. ¿Qué pasa cuando son todas reales simples? ¿Qué pasa cuando son todas las reales múltiples? ¿Qué pasa cuando son complejas? Y el cuarto caso habla de qué pasa cuando están combinadas. Porque un mismo polinomio, por ejemplo un polinomio de tercer grado, puede tener una raíz real y 2 raíces complejas. Entonces en ese caso hay una combinación, porque no son todas simples, no son todas múltiples, no son todas complejas, sino que hay reales y complejas. Entonces habrá que proceder de una manera particular. La gran ventaja, como les digo, es que es mecánico. Trabaja en la variable original, no cambiamos la variable nunca, o sea que no hay que hacer pasos adicionales, y es un método 100% mecánico. Siempre son los mismos pasos, y esos pasos dependerán de cómo son las raíces del divisor. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces cómo es el método. Veamos el primer caso. ¿Qué pasa si son raíces reales simples? Es decir, todas las raíces son números reales diferentes entre sí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que yo tomo la expresión original. Como les decía, calculo las raíces de Q. Entonces acá tengo un binomio. Acá tengo otro binomio, acá tengo otro binomio. Acuérdense que x1, x2, xn son números reales, todos distintos. Entonces yo a esto lo voy a descomponer en una serie de integrales. ¿Cuántas integrales voy a tener acá? Y tantas como raíces tenga. Si Q tenía 3 raíces, porque es de tercer grado, acá voy a tener 3 integrales. Si Q tenía 5 raíces, porque de quinto grado, acá voy a tener 5 integrales. Esas integrales, ¿cómo las construyo? Arriba pongo una constante, pongo una letra, la letra que yo quiera. Acuérdense de no usar la letra C para no confundirse. Pueden poner la letra A, B, M, N, P, la letra que quieran, pero no usen la letra C para no confundirse. Abajo vamos a poner, debajo de cada una de estas integrales, vamos a poner uno de estos binomios. Entonces, en la primera integral pongo un binomio, en la segunda integral pongo el otro binomio,
en la tercera integral pongo y así hasta que tenga la totalidad. Bien, pero como les decía, A, B, E y todas las constantes que tenga son números, son constantes. Entonces, de acuerdo a las propiedades de integración, esto se puede sacar afuera, esta se puede sacar afuera, esta se puede, y así podría hacer con todo. El asunto es que acá me va a quedar 1 sobre este binomio, 1 sobre este binomio, 1 sobre... Todos estos binomios son diferentes, porque este número es diferente. El x1 es distinto al x2. Ahora, no importa si x1 es un número positivo, si es entero, si es fraccionario, lo importante es que es un número. No importa si x2 es un... Eso dependerá de las raíces, o sea, puede ser un número positivo, puede ser un número, pero son números. Ahora, piensen, si yo derivara cualquiera de estos paréntesis, ¿cuál sería el resultado de la derivada? 0. No, acuérdense que es un binomio, es x menos un número. Entonces, ¿qué pasa si yo derivo x menos un número? Ah, siempre va a dar X. Te queda 1, claro, te quedaría Siempre va a X. dar 1, siempre Claro. va a dar 1. Va a dar un Quiere número decir, constante. claro, porque es x menos un número. Entonces, este derivado me va a dar 1. Este derivado me va a dar 1. Este derivado me va a dar 1. Y así con todo, porque todos son números. Los valores esos, x1, x2 son números, y siempre está la x menos un número, la x menos un número, o la x más un número. El derivado siempre me va a dar ¿cuánto? 1. Entonces, en todas estas integrales son del mismo tipo, porque en la tabla todas estas integrales se pueden buscar como u' sobre u, porque si la derivada de esto es 1, en todas estas integrales arriba está la derivada de lo de abajo, y la solución que me da la tabla es el logaritmo. Por eso, sin hacer ningún cálculo, sin hacer nada, yo ya sé que si esta es la situación, las soluciones son todos logaritmos. Acá tengo el logaritmo de este, en el otro tendré el logaritmo de este otro, en el tercero tendré el logaritmo, y así sucesivamente. Pero es mecánico, no tengo que hacer nada, no tengo que elegir nada. Lo único que tengo que acordarme es, calculo las raíces, digamos, los factoreo, y cuando factoreo, acá me voy a dar cuenta que tengo todos números distintos, entonces armo una integral con cada uno de esos factores y resuelvo. Siempre igual, siempre exactamente de la misma manera. ¿Queda claro, chicos? O sea, siempre ¿Qué es nos lo va a que, quedar una sumatoria de logaritmos, siempre. ¿Sí? ¿Qué es lo que faltaría hacer acá? Porque el ejercicio no termina acá. ¿Qué dijimos? A, B, ¿y qué pasa con estas constantes? ¿Son cualquiera, como la constante C, que estaba acá al último? No, Hay que estas calcularlas. constantes hay que calcularlas. Bueno, al final, después que veamos el método, yo les voy a explicar cómo es que se calculan esas constantes, que se calculan siempre igual. ¿Queda claro? O sea, las constantes A, B, C hasta N. Exacto, las constantes A, B, no sé qué es la constante universal que nosotros agregamos para saber que esta no es la única solución. ¿Se acuerdan de esa? ¿Sí? Claro. La otra, las que aparecen acá en las integrales, por eso les decía, usen letras menos que letra, la C, para no confundirla con esta, porque no es la misma constante, es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, como ven, si las raíces son reales simples, o sea, son todos números distintos, el método es muy fácil. Es siempre igual, ¿eh? No cambia para nada. Es siempre igual. ¿Qué pasa si yo tengo, entonces, el otro caso, raíces reales múltiples? Bueno, este no es tan simple de ver, pero sigue siendo mecánico. Sigue siendo mecánico. Acá, ¿qué es lo que voy a observar? Y voy a observar que las raíces no son todos números distintos, sino son números reales, pero repetidos.
repetidos significa que son iguales. Porque acuérdense que un polinomio de grado 2 tiene que tener dos raíces, sí o sí. No puede tener una sola raíz, tienen que ser dos raíces. Por ejemplo, un trinomio cuadrado perfecto, que es una expresión de segundo grado, tiene dos raíces, porque es de segundo grado. La cuestión es que las dos raíces son el mismo número, es decir, están repetidas, en la raíz que está repetida dos veces. Pero Eso, tienen profe, que lo tener... podríamos ver cuando, ¿cómo es? Cuando obteníamos las raíces y nos daba, por ejemplo, un paréntesis elevado al cuadrado, ¿no? Exactamente, exactamente. De eso se trata. ¿Se entiende, chicos? Entonces que acá la diferencia con el anterior es que yo no tengo todos números iguales, sino que tengo valores que están repetidos, y eso, tal cual mencionaba ahí el caballero, significa que cuando yo lo quiera factoriar, como estos son todos números iguales, voy a tener, como estos son, este número x1 es igual al x2, es igual, entonces yo acá voy a tener x menos un número elevado, el paréntesis ese va a estar elevado a una potencia. Si q es de grado 3, este n será 3. Si q es de grado 4, este n será, o sea, voy a tener una raíz triple o una raíz cuádruple. ¿Queda claro? ¿Se entiende eso? Una ¿Sí? duda, lo estaba Sí. leyendo. ¿A qué se refiere que las raíces son números reales iguales? O sea, que una Están tiene por ejemplo, repetidos. raíz cuadrada. Es el Ah, mismo número que está repetido, digamos. o sea, son por ejemplo todas raíces cuadradas, raíces cúbicas, así. No, 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 no. Están repetidos. Repetido significa, vos cuando factorías, suponete que este sea un polinomio de grado 2, de Ujú, grado 3. Entonces, en este caso, vos tenés que tener tres raíces. Ahora, claro. esas tres raíces, en este caso, son números distintos. Puede ser que este sea el 1, este sea el 5 y este sea el 7. Son tres raíces distintas. ¿Estamos? Ah, ya entendí. O sea, Pero serán las mismas raíces de los dos. puede ser que cuando yo tenga un polinomio, tenga de grado 3, también tenga tres raíces. Pero la primera raíz es el número 2. La segunda raíz es también el número 2. Y la tercera raíz es también el número 2. Entonces tengo que tener 3. ¿Por qué? Porque si el polinomio es de grado 3, es obligatorio que tenga tres raíces. ¿Sí? No puede tener 2. No puede tener una. Tiene que tener 3. O son números diferentes o pueden ser números iguales, pero tienen que ser la misma cantidad que el grado me indica. ¿Por qué es así? Porque cuando ustedes factorean el polinomio, ustedes reemplazan la expresión por el producto, ¿sí?, de los binomios que tienen la misma cantidad que el grado. O sea, si este es grado 4, yo acá tengo que tener 4 binomios, porque el factoreo no resuelve, escribe el polinomio como un producto, pero el polinomio sigue siendo el mismo. Entonces, si acá yo tengo una expresión de cuarto grado y acá pongo 3 binomios, cuando haga el producto de uno por otro, me va a quedar de tercero, no de cuarto. ¿Entienden? Ujú, Y me tiene que quedar igual. Entonces, si el grado es 4, acá tengo que tener 4. Si el grado es 3, acá tengo que tener 3. No puedo tener menos. ¿Queda claro? sí, Ahora, sí. ¿qué pasa si esos números son iguales? Bueno, si este es igual a este igual a este igual a este, yo lo puedo escribir como x menos ese número elevado al cubo. Supongamos que se repite 3 veces. ¿Queda claro? Porque sería esta expresión es igual a esta, entonces esta por esta es esta expresión al cuadrado. Esta Claro. expresión es igual a la otra, bueno, entonces me va a quedar acá el cubo. Queda el claro, pero Claro. sigue habiendo tanto como el grado me indica. Pero es un solo número que está repetido, pero tiene que haber tantas como el grado me indica, porque si no, no se puede factoriar. ¿Quedó claro? Sí, profe.
Bien. Entonces, en las raíces reales múltiples son es la misma siempre, la misma raíz. Claro, hay Múltiples raíces son que están distintas. repetidas. Exactamente. ¿Cuál va a ser la diferencia con el caso anterior? Bueno, primero, ¿cuántas integrales vamos a tener acá? ¿Qué dijimos? ¿Cuántas integrales tenemos siempre? Siempre. ¿Cuántas El integrales número de tenemos? raíces que tengan. Bueno, entonces yo acá tengo que tener tantas integrales como el grado sea del grado de Q. O sea, si el grado de Q es 4, yo acá tengo que tener 4. Si el grado de Q es 5, acá tengo que tener 5. Entonces yo acá siempre tengo que tener la misma cantidad de integrales que el grado de Q. Lo que está arriba, ¿qué son? Constantes. Estas constantes no son arbitrarias, ya saben, usen letras que no sean la letra C, cualquier letra, pero tengo que tener. Ahora veamos los denominadores. El factoreo es este, que es diferente del factoreo que yo veo acá. Acá tenía todos binomios diferentes. Acá tengo uno solo. Pero no puedo poner ese mismo binomio acá, 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 porque si no, ¿cómo serían todas las integrales? Serían iguales. Y no tiene sentido. Entonces, Claro. no puedo poner el mismo divisor en todas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No puedo poner el divisor acá, porque este sería igual, este sería... No puedo poner el mismo en todas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Escuchen bien. En el primer divisor vamos a poner este con el máximo exponente. ¿Sí? Con el exponente que me quedó ahí. Si la raíz es triple, este será un 3, entonces acá ponemos x menos x1 al cubo. En el primer divisor. En el segundo divisor, para que no sea igual al primero, vamos a poner la misma base, pero con un exponente una unidad menor. Es decir, vamos a agarrar, si este era 3, vamos a poner la misma base, pero en lugar de ponerle un 3, le vamos a poner un 2. En el tercer divisor vamos a poner la misma base con una unidad menor a esta. Es decir, si en realidad este era 2, entonces al otro le vamos a poner 1. Y así hasta que me quede una con el 1. Porque si este es 3, tengo que tener 3 integrales, entonces voy a tener cubo, cuadrado, primera. Si este es 4, entonces tendré 4 cubo, cuadrado, primera. Si este es 5, tendré quinta, cuarta, tercera, segunda, primera. ¿Entienden? Y de esa manera voy a tener tantas integrales como raíces. Y además van a ser todas diferentes. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Ahora, las constantes A, B y demás, ya dijimos que las podíamos sacar afuera porque eran constantes, entonces me va a quedar la A acá, la B, las letras, todas las letras afuera. Y a cada uno de a estas expresiones, a cada una de estas, yo la voy a escribir de esta manera. La voy a escribir para que ustedes entiendan. O sea, acá tengo x menos x1 elevado, por ejemplo, al cubo. Pero está dividiendo. Entonces, lo voy a poner arriba, voy a poner x menos x1, y para que se mantenga el concepto de que esto es un divisor, vamos a ponerle menos 3. Acá tengo x menos x1 elevado al cuadrado. Entonces, para que se entienda que esto es lo mismo, vamos a ponerle menos 3 más 1, es decir, menos 2, porque sería el menos 2. A este y así, o sea, a todos los voy a ir escribiendo así, excepto al último, al que tiene la potencia 1. Porque el que tiene la potencia 1, ¿cómo es comparado con los que teníamos recién? No tiene el 1 sobre la raíz. Claro, o sea, el que tiene 1, ya sabemos que el 1 derivado, ¿cuánto me daría? 1. O sea que esta última integral va a ser del mismo tipo de las que vimos recién. Va a ser un ¿qué? ¿Qué va a ser esta última integral? Un logaritmo. Pero estas no. Porque si yo acá tengo x menos 2 al cubo, la derivada de x menos 2 al cubo no es 1. Entonces, esta no es un logaritmo.
Si acá tengo x menos 2 al cuadrado, la derivada de x menos 2 al cuadrado no es 1. Entonces esta tampoco va a ser un logaritmo. ¿Cuál va a ser un logaritmo? La última. Porque es así, no tiene exponente. Como no tiene exponente, es del mismo tipo que esta que vimos acá. Esta sí va a ser un logaritmo, pero las otras no. Las otras son x menos x1 elevado a un número, negativo pero un número, x menos x1 elevado a otro número, distinto pero un número, y así. Todas estas otras integrales no son logaritmos, pero también están en la tabla, porque en la tabla yo tengo una expresión elevada a un número por la derivada de la base, y las derivadas de todas las bases sí son iguales a 1. La derivada de la expresión con el exponente no es 1, pero la derivada de la base sí es 1. Entonces, todas son de este tipo, porque todas tienen un 1 ahí, digamos, agregado, si uno quiere, y todas están en la tabla de integrales con esta solución. Me dice que esto es u, la base elevado a ese exponente más 1, dividido ese exponente. Entonces yo lo que hago es, agarro el exponente que tenga acá, le sumo 1 y abajo pongo el mismo exponente con el 1 y así con todas. Quiere decir que nuevamente no son todas logaritmos, la última es un logaritmo, pero no obstante la solución está. Es decir, yo puedo resolverlo, sigue siendo mecánico. Esa es la ventaja. Sigue siendo igual, lo único que tengo que controlar es cuál es la raíz y el orden de multiplicidad, es decir, la cantidad de veces que esa raíz se repite. Esa raíz se va a repetir tantas veces como sea necesario para que el grado sea equivalente. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Claro, entonces la última, que es n a la 1, que tiene exponente 1, ¿Sí? va a ser un logaritmo y las otras no, porque Y las otras elevado a la no. 1. Las otras son de este tipo de solución, ¿sí? Que está acá. Son potencias, son expresiones potenciales. ¿Queda claro? Pero es mecánico. Sigue siendo mecánico. ¿Sí? Profe, Sí. ¿por qué al pasar de la integral a la solución, el signo menos de la potencia no se conserva? Acá, en este primero, Sí, sí. ahí ¿Lo derivó? se me olvidó a mí el signo, pero sí va. Ah, Es ok. menos n más 1. Gracias. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Sí. Bien. Entonces, lo que nos queda es ver el tercer caso, porque el cuarto caso, digamos que es el de las raíces combinadas, lo único que hice, bueno, mezcle las cosas. Si tiene dos raíces múltiples, es decir, una raíz doble y una raíz simple, bueno, con la raíz simple haga esto y con la múltiple haga esto. O sea que en definitiva no agrega un paso diferente. Pero el último caso es el más complejo y el que habla de las raíces complejas justamente. Porque en el caso de las raíces complejas es mecánico, pero trabaja en base a una sustitución. Y ya vimos que la sustitución no es tan sencilla. Pero bueno, trabaja en una sustitución. La ventaja que tenemos es que sigue siendo una sustitución mecánica, es decir, me aconsejan una fórmula, y mientras yo use esa fórmula, la solución va a estar. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso? Bueno, en este caso lo que va a ocurrir es que cuando yo quiera calcular la raíz de Q, me voy a dar cuenta que las raíces de Q son números complejos. Acuérdense que cuando las raíces son números complejos es porque tienen una parte real, es decir, un elemento real, y un elemento complejo, que tiene esta letrita I. Esa letrita I significa que se trata de una parte imaginaria. ¿Qué serían los casos en los cuales nosotros tenemos raíces complejas? La ventaja de las raíces complejas, si se quiere como ventaja, es que son raíces conjugadas. ¿Qué significa eso? Que la parte real y la parte imaginaria son iguales
y que la única diferencia entre los dos números complejos es que acá hay en un caso un signo más y en otro caso un signo menos. Pero la expresión es siempre del mismo tipo. Es decir, supongamos, yo tengo un polinomio de segundo grado con raíces complejas, entonces las raíces complejas van a ser, por ejemplo, 2 más 3i y 2 menos 3i. O sea, son números complejos conjugados. Eso significa que la parte real va a ser la misma, la parte imaginaria va a ser la misma, solamente que en un caso se suma y en otro caso se resta, pero son conjugados. Lo que me dice el método en este caso, es que yo tiene un cambio. Yo lo que hago es, no puedo factoriar. ¿Por qué no puedo factoriar? Porque no me sirve mezclar números reales con números imaginarios. No los puedo manejar igual, dado que los números imaginarios se procesan matemáticamente de una forma diferente. Lo habrán visto en álgebra. Creo que en álgebra ven algo en número complejo, si no me equivoco. Sí, sí, Entonces habrán visto que se trabaja diferente con los números complejos. Entonces, no me sirve de nada factoriarlo, como hacíamos en los otros dos casos. ¿Ven? Yo acá lo factoriaba, pero acá no me sirve factoriarlo porque esto implicaría usar números complejos. Entonces lo que voy a hacer es identificar cuál es la parte real, identificar cuál es la parte imaginaria y escribirlo de esta manera. Si yo lo escribo de esta manera, que es una posibilidad, es convertirlo en esta expresión. Hay tres formas de justificar esto, no nos vamos a detener en justificarlo, porque siempre se hace igual. O sea, lo que yo tengo que hacer es sacar a alfa y beta, es decir, saber cuál es la parte real, cuál es la parte imaginaria, y escribirlo así, directamente lo voy a escribir así. Y además, fíjense en otro cambio. Antes aparecía la constante A sola o la constante B sola. Acá me va a aparecer A por X más B. No hay otra posibilidad, tiene que ser así, porque cada denominador que está acá corresponde a dos raíces. Acuérdense que las raíces complejas siempre vienen de a pares. Entonces, acá voy a tener dos raíces en la misma integral, por lo tanto acá tengo que tener dos numeradores porque corresponden a dos raíces. Es decir, es como que acá hay juntas dos integrales. Voy a tener una integral de este tipo por cada par complejo. Es un poco más rebuscado que el otro, pero es una forma de manejarse siempre de manera mecánica. Entonces, detecto cuál es la parte real, detecto cuál es la parte imaginaria, lo escribo así. Vamos a sacar beta cuadrado, factor común, que es un número. Beta representa la parte imaginaria, el valor numérico que corresponde a la parte imaginaria. Sacamos factor común, acá me queda un 1. Acá me quedaría 1 sobre beta cuadrado, porque ese es un número, lo puedo sacar afuera. O sea, hace una serie de pasos y llega a esta solución. Es decir, esto siempre me va a quedar así, siempre me va a quedar el logaritmo de esto al cuadrado más 1 y A por el arco. O sea, siempre me va a quedar así. No tengo que pensar ni renegar con nada porque siempre me va a quedar de la misma manera. Esto, igual que en los otros casos, está justificado. Si quieren ver la justificación, basta con pensar en esta sustitución. Si ustedes aplican esta sustitución acá y lo resuelven, le va a quedar esto. No hace falta porque es mecánico. Es decir, lo único que hay que hacer es detectar cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria de las distintas raíces complejas, armar esta integral y la solución es esa. Directamente. ¿Queda claro, chicos? ¿Se entiende? Es decir, un poco más rebuscado porque hay que armar estas expresiones que son un poco rebuscadas, pero por el contrario son siempre iguales. Siempre lo mismo. Siempre exactamente igual. Lo único que lo diferencia es saber quién es el valor alfa, quién es el valor beta, quién es el X1, quién es el X2, si son números distintos, si son números reales. No importa cuál sea la situación, si son números distintos,
hago lo que me dice este primer caso. Si son números iguales, hago lo que me dice este segundo caso. Si son números complejos, hago lo que me dice este caso y resuelvo. No necesito justificar nada porque ya está justificado, me da así. Entonces acá me da un logaritmo y un arco tangente. En el caso 2 me daban funciones potenciales y un logaritmo. Y en el caso 1, todas funciones logarítmicas. Pero es 100% mecánico. ¿Quedó claro, chicos? Bueno, en este caso, ¿qué es lo que sería la B? ¿Qué pasa de ¿B X o a X beta? más B? ¿B o beta? No, B, la B. La Ah, B el numerador. es una constante de integración, es esa constante no arbitraria. Ah, sería como la ecuación de la recta, algo similar. No, claro, es como si fuera una ecuación lineal. Eso se debe a que todo esto está justificado, se ha demostrado. Cada integral corresponde en realidad a dos integrales. Pero las vincula de esa manera porque si no, no habría otra posibilidad. No se podría resolver de otra manera. Por eso las vincula de esta forma. ¿Sí? Ujú. El cuarto caso dice que si yo tengo una combinatoria de raíces, o sea, tengo una expresión, supongamos que yo tengo un polinomio de quinto grado. Ese polinomio de quinto grado, ¿cuántas raíces debería tener? 5. Bueno, supongamos que yo tenga una raíz simple, es decir, un número real. Otra raíz doble, es decir, una raíz que es un número real, pero repetido 2 veces, van 3. Y un par de raíces complejas, ¿sí? Ahí estarían las 5, o sea, una simple, una doble y un par complejo. Entonces, el cuarto caso me dice, mezcle los procedimientos. A la raíz real sola, resuélvala así. A la raíz doble, resuélvala así. Y a la raíz compleja, resuélvala así. En total, ¿cuántas integrales voy a tener? 5. ¿Se entiende? Voy a tener una integral de este tipo, dos integrales de este tipo, que voy a tener una y otra, acá va a estar el 2 y acá va a estar el 1, y voy a tener dos integrales de este tipo. Es decir, este integral que en realidad representa dos integrales. ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? O sea, el cuarto caso no agrega nada en particular, sino que dice que si se da una situación de raíces combinadas, bueno, combine los procedimientos, nada más, eso es lo único que me dice. Quiere hacerlo, resuelva combinando los procedimientos y ya está. Ahora, si se acuerdan, yo le dije que lo único que nos faltaría sería saber cómo hago para calcular A, B y todas las letras que me haga falta. Porque la que no tengo que calcular es esta constante universal que representa cualquier número real. Pero estas otras no son números cualquiera, son números particulares. Acá está lo de las raíces combinadas, para calcular las constantes no arbitrarias, hacemos lo siguiente. Tomo el integrando original, que era P, con el denominador factoriado, y lo igualo a la suma de los integrandos. Para el primer ejemplo, por ejemplo, sería esto. ¿Ven? Entonces yo tomo el integrando original y lo igualo a la suma de estos integrandos, que en el primer caso sería decir, bueno, ¿ven? Yo tenía calculé las raíces, los factorié, entonces este es el integrando original, y este integrando original tiene que ser la suma de este más este más este, porque si no, esto no sería cierto. Si fuera este caso, este es el integrando original, entonces este integrando original lo descompongo en la suma de este más este más este, lo igualo a la suma de este más este más este, porque si no, esto no sería cierto. Si fuera el tercer caso, a este que es el integrando original, digamos, igualo a la suma de este y de otro si hubiese. Entonces, ¿qué es lo que hago? En cada uno de los casos, al integrando original, lo
igualamos a la suma de todos los integrandos que tenga, que dependerá de la cantidad de raíces que hay acá. Si acá hay 3, acá habrá 3, si acá hay 4, acá habrá 4. En esta expresión, que se llama identidad polinómica, yo puedo ir despejando alternativamente los valores de A, B y X haciendo lo siguiente. Si yo paso todo esto multiplicando para allá, se me van a simplificar el x-1 con el x-1 y me van a quedar todos los x. Acá se me va a simplificar el x2, x-x2 y me van a quedar todos, y así. Una vez que haya pasado multiplicando para allá, lo único que tengo que hacer es darle un valor a x, un valor cualquiera, que podría ser el de las raíces. O sea, podría agarrar y decir, le voy a dar a x primero el valor de la primera raíz, x igual a 1, porque la primera raíz es 1. Van a ver que cuando hagan eso, todos los términos se van a eliminar excepto 1. Y entonces van a poder saber cuánto vale esa constante. Eso es lo que hace. Después eligen otro valor, calculan la otra constante. Eligen otro valor, calculan otra constante. Y así van calculando todas las constantes que le hagan falta. ¿Queda claro cómo se calculan las constantes? Ya lo van a ver en el práctico con ejemplos y todo, me imagino. ¿Están viendo integrales ya en el práctico? Creo que esta semana lo empezamos. Bueno, entonces ya van a ver que este es un procedimiento mecánico, es numérico, no es muy complicado, es simple de hacer. Entonces ahí van a ver cómo se pueden resolver las distintas situaciones haciendo siempre lo mismo. Es decir, este método tiene la ventaja de ser 100% mecánico. Es el único método de integración que es 100% mecánico. No vamos a avanzar más porque los otros métodos ya requieren un poco más de detalle, así que vamos a llegar hasta acá. Entonces, eso sería lo correspondiente a este primer método de integración particular, el denominado método de integración de funciones fraccionarias racionales, que ya saben, lo importante es acordarse que no es para cualquier tipo de integrales, tiene que ser un cociente de polinomio, y además, lo otro, tampoco se lo olviden, tiene que ser un cociente en el que yo no pueda dividir. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? Bien. Entonces, no vamos a avanzar más. El próximo lunes vamos a ver si seguimos viendo los métodos que nos faltan. Ya nos faltan 2 métodos. Y a partir de ahí, bueno, vamos a empezar a ver las aplicaciones del cálculo integral, ¿sí? En el teórico, como les decía, es mucho más corto. En el práctico, como tienen que ver ejemplos de todos estos casos, por ahí se hace un poco más largo. Pero con eso vamos a ir ya, digamos, con lo que veamos la próxima clase, no sé si alcanzaremos a ver todo o no, vamos a ir ya pudiendo terminar con lo concerniente al cálculo de las integrales indefinidas. ¿Estamos? ¿Nadie tiene duda, algo que quiera consultar? Si no tienen duda, sí. En el último cálculo, que es de las no integrales, lo que hay que hacer entonces a las x las reemplazamos por un valor cualquiera. ¿Cómo no entendí eso? Primero pasa el polinomio divisor multiplicando al otro lado. O sea, viste que tenía P de X dividido Q de X factoriado. Bueno, a ese factoriado lo pasa multiplicando al otro lado. Entonces va a ver que se te van a ir simplificando algunas y otras no. Dependiendo del término, se te va a simplificar una, en un término se te va a simplificar una, en el otro término se te va a simplificar otra, entonces te va a quedar sin divisores. Claro. Y cuando te quedes sin divisores, ahí probás de darle un valor a una, un valor después a otro valor distinto y así. Va a ver que se te eliminan todas menos una. Le da el valor de una raíz, se te van a eliminar todas, menos una. Y te va a quedar A igual a 10. Bueno.
Después le da el valor de la otra. Por ejemplo, el de la otra raíz, 2. Se te van a eliminar todas menos b. Bueno, ahí te va a quedar b igual a tanto. ¿Y así? Entiendo. Muchas gracias. Bien. Chicos, si no tienen más dudas, les agradezco que hayan participado de la clase. Bueno, nos estaremos viendo el próximo lunes. Que continúen bien con la semana y anden con cuidado, como siempre.